Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de Bolivia y de Santa Cruz, más concretamente de la relación actual que existe entre Santa Cruz y Bolivia. Santa Cruz, el departamento más rico y poblado de Bolivia. ¿Por qué en Santa Cruz es tan grande el rechazo al fenómeno del centralismo? ¿Será porque este mismo no ha cumplido el respeto al Estado de Derecho? ¿Será porque el centralismo ha destruido la poca democracia que existía en Bolivia? ¿Tenemos que respetar el Estado central frente al abuso y la persecución? Piensen la respuesta por unos momentos. Pero claro, primero para adentrarnos a responder estas preguntas, tenemos que tomar en cuenta todos los sucesos, todos los actos que el gobierno se ha esmerado en cometer para separar al pueblo cruceño, a esta tierra y a su gente que tanto aporta de Bolivia. El arresto el diciembre pasado de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, quien sigue detenido, fue apenas el último capítulo de una larga historia de tensiones entre el Estado central y Santa Cruz, el único departamento de Bolivia donde el MAS no ha logrado conquistar una elección de alcalde o gobernador durante los 14 años que suma al frente el Ejecutivo con los gobiernos de Morales y de Arce. A finales del 2022, la ciudad había protagonizado una huelga de 36 días para exigir al gobierno de Arce que hiciera el censo poblacional previsto por la ley cada década, para demostrar que Santa Cruz es el país más próspero y poblado de Bolivia y que por lo tanto merece más recursos y una mayor representación en el Congreso. Y vale la pena recalcarlo que esto no es por capricho. El crecimiento de Santa Cruz es tan grande que sí o sí necesita un reajuste económico. Sin embargo, las autoridades alegaron limitaciones técnicas y el censo fue aplazado hasta el 2024, un año antes de las próximas elecciones presidenciales. Pero existen 4 puntos de quiebres históricos que el MAS ha venido utilizando para romper las relaciones de Santa Cruz con Bolivia. En primer lugar, el punto regional, la diferencia que existe y que es una realidad entre Occidente y Oriente. Segundo punto, el tema campo-ciudad, lo rural versus lo urbano. En tercer lugar, el punto racial, lo indígena versus lo europeo según el gobierno. Y por último, y uno de los más importantes, la diferencia entre mercado y Estado. Existen grupos que apuestan por un mayor desarrollo del Estado, en ánimo de que pueda intervenir y equilibrar relaciones históricamente desiguales dentro de la sociedad. Y están quienes propugnan que el Estado no intervenga y que el que tiene que intervenir es el mercado. Según el gobierno, mientras la dirigencia cruceña prioriza los intereses del Oriente y de las poblaciones urbanas, reivindica sus influencias europeas y aboga por el libre mercado, mientras que los gobiernos del MAS promueven la visión andina e indígena de Bolivia y tienen más influencia en el campo y apuestan por ampliar la intervención del Estado para regular la economía y las burocracias departamentales. Esto según el gobierno, repito. Ahora, más allá de lo político, de lo cultural y de cualquier otro tipo de problema que pueda existir entre Santa Cruz y el gobierno, el que más preocupa y a mi parecer es el más importante es el aspecto económico, la tensión económica que existe entre Santa Cruz y Bolivia, entre Santa Cruz y el Estado más concretamente. Las condiciones geográficas del oriente y el occidente boliviano determinan la naturaleza de sus industrias productivas. Mientras los suelos fértiles de las tierras bajas del oriente son propicios para la agricultura y la ganadería, en las tierras altas del altiplano occidental se extrae oro, estaño, zinc y cobre. Pero hay que ser francos. Santa Cruz es el departamento más próspero de Bolivia. Y así lo demuestran los datos. Santa Cruz aportó el 2021 el 34% del Producto Interno Bruto de todo Bolivia, de todo el país. La mayor contribución entre los 9 departamentos de todo el país. Esto según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Un cuarto de toda esta riqueza proviene de las industrias manufactureras, seguidas por las actividades agropecuarias. Lo que me lleva a hacerles y a hacerme otra pregunta. La contradicción estructural que existe entre el oriente boliviano, entre Santa Cruz, mejor dicho, y el gobierno, radica principalmente en que ambos tienen distintas visiones de desarrollo. La visión del gobierno es que las actividades económicas se realicen en función a lo colectivo, totalmente en contra de un sistema capitalista e imperialista, como ellos dicen. Santa Cruz tiene otra visión, la de producir,
la de exportar, la de ser eficiente en términos de tecnología y la de mejorar en educación. Y aquí una verdad que es irrefutable: el rol del Estado en el manejo de la economía es una de las razones fundamentales, es uno de los debates fundamentales que separa al oriente boliviano, que separa a Santa Cruz de Bolivia, del gobierno más que todo. El desarrollo de la economía cruceña tiene que ver más que todo con el libre mercado, basada en una iniciativa totalmente privada, que se ve totalmente limitada porque el gobierno no acepta ese modelo de privatización y pone un sinfín de trabas. Por el contrario, el gobierno lo que hace es priorizar la inversión pública en función del reparto del excedente desde el Estado central, sin mencionar que las tensiones económicas tienen profundas raíces históricas. Santa Cruz desde sus inicios creció de una manera totalmente autónoma, sin mucho apoyo que digamos. Desde la época colonial, el departamento logró una importante victoria en los 60, cuando el Estado central accedió a entregar a las provincias el 11% de las regalías obtenidas por las ventas de petróleo, regalías que Santa Cruz merecía justamente y que el gobierno se negaba a entregar. En ese momento empieza el boom de Santa Cruz. Van surgiendo grupos empresariales privados y a la vez el Estado destina una parte de las ganancias de la minería para apoyar las inversiones en petróleo. Para que nos hagamos una idea, dejando de lado el agro y la industria manufacturera, tan solo en 2021 en Santa Cruz se generó el 35,7% de la producción de condensado de petróleo de Bolivia y el 36% de gas natural de todo el país. Sin duda alguna no podemos negarlo, ni nadie puede negarlo. Santa Cruz es el motor de Bolivia, es un motor económico en todos los sectores industriales que existen en Bolivia. Pero ahora pasemos a hablar de la tensión política que existe, porque si la tensión económica es tan grande, imagínense cómo es la tensión política. La tensión política es tal que el reclamo autonomista de Santa Cruz ya habita en la memoria colectiva de todos los cruceños. La expresión más reciente de ese reclamo fue la convocación a un paro el año pasado para exigir que el gobierno de Arce hiciera el censo poblacional, como ya lo mencionamos. Se pidió el apoyo a otros departamentos, pero estos no fueron lo suficientemente proactivos y dejaron solo a Santa Cruz en su lucha. La razón principal es porque, al hacerse un censo anticipado, se iba a hacer una redistribución de escaños, de los cuales depende la distribución de todos los recursos que el gobierno hace a cada departamento. Y dado al inmenso crecimiento de Santa Cruz, era obvio que le tocaría más recursos, que le tocaría más escaños, y por consecuencia le quitarían escaños a La Paz y a uno que otro departamento. En el diálogo con otros departamentos, Santa Cruz hizo énfasis en que, independientemente de la pérdida de escaños, todos los departamentos recibirían mayores asignaciones, por un obvio reajuste, dado que el gobierno calcula el presupuesto de todo el país con la información del censo del 2012 y no con los datos demográficos actualizados. Sin embargo, ningún otro departamento se sumó a las protestas de Santa Cruz. Recordemos que mientras Evo Morales ocupaba la presidencia de 2006 a 2019, aseguró que las aspiraciones autonomistas de Santa Cruz buscaban fomentar la división de Bolivia. Sin embargo, otros departamentos del Oriente y del Chaco boliviano también han exigido mayores competencias para gobernar sus regiones. Parece contradictorio, pero buscar la unión de Bolivia actualmente pasa por descentralizar muchos aspectos de la administración pública que le hacen daño a todo el país. Y seamos francos, cada negación a una solicitud aumenta en la gente que vive en Santa Cruz esa sensación de enfrentamiento con el Estado central. La decisión del gobierno de Arce de aplazar el censo hasta 2024 desactivó las protestas en Santa Cruz el año pasado. Sin embargo, la detención de Camacho en diciembre reavivó la crispación política. Y no fue la detención de Camacho en sí, fue la manera en cómo lo secuestraron y detuvieron, sin dar explicación alguna. Y esto, por supuesto, empujó al gobierno regional al limbo. Desde la oficina que ocupa Camacho en la gobernación de Santa Cruz, el vicegobernador Mario Aguilera apunta a que existe un vacío para definir la situación actual, dado a que la ley define la ausencia como el desconocimiento de la ubicación de una persona por 2 años. El gobernador de Santa Cruz actualmente cumple prisión preventiva en Chonchocoro, una de las cárceles de máxima seguridad de Bolivia, donde recluyen a los criminales más peligrosos de este país. Y la crisis política continúa, y continuará si no se hace algo. Pero estas serían las razones principales del por qué
Santa Cruz y Bolivia se encuentran tan divididas, del por qué Santa Cruz y el gobierno no pueden relacionarse, del por qué la relación entre Santa Cruz y Bolivia está a punto de expirar. Y todo esto a pesar de que Bolivia depende enormemente de Santa Cruz. Su economía depende enormemente de Santa Cruz. Es inexplicable el por qué no puede existir un equilibrio. Y dejando a un lado el tema político y enfocándome más en el aspecto económico, el gobierno podría perfectamente dar más apoyo al sector privado y hacer crecer aún más la economía de Santa Cruz. Pero no, en vez de esto, prefiere irse por su lado y actuar independientemente. Pero claro, mientras tanto Santa Cruz va a seguir produciendo. Mientras tanto Santa Cruz va a seguir generando recursos. Mientras tanto Santa Cruz va a seguir manteniendo a toda Bolivia. Pero esta es la situación actual. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué crees acerca de la relación que existe actualmente entre Santa Cruz y Bolivia? ¿Entre Santa Cruz y el gobierno central boliviano? ¿Crees que el gobierno debería impulsar todo este auge privado que existe en Santa Cruz? ¿Todo este auge empresarial que sobresale en todo el país y en algunos casos hasta en toda Sudamérica? ¿Qué crees que debería hacer Santa Cruz para poder hacerse valer? ¿Qué crees que debería hacer Santa Cruz para poder hacer ver al gobierno la visión a futuro y la visión de libre mercado que tiene? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.